Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase de sociales. El día de hoy vamos a ver la sociedad colonial. Una de las representaciones pictóricas más importantes durante la colonia fueron las llamadas pinturas de casta. A principios del siglo XVIII apareció este tipo de pintura que representaba a la gente de acuerdo con una clasificación racial. Estas pinturas son muy interesantes porque reflejan la vida de la sociedad, muestran las actividades a las que se dedicaban, la ropa que usaban y el lugar donde vivían. Las personas que racialmente fueron el producto de mezclas de distintas etnias se le denominaron castas. Las castas son el resultado de la complicada estructura social que se formó en la Nueva España. En el PDF les voy a mostrar esta imagen que es la representación de la que se hablaba, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del mestizaje. Durante el transcurso de la conquista, las sociedades se fueron conformando según la raza a la que pertenecían. Aunque en un comienzo solo fueron los españoles e indígenas, posteriormente los esclavos africanos, con los años surgieron nuevas razas producto de la mezcla entre estos tres. El surgimiento de estas nuevas mezclas raciales llevó a que los españoles impusieran reglas, no solamente alrededor de los procesos económicos y políticos, sino también respecto al origen étnico y racial. La diferenciación racial se evidenció en la forma como se ordenaron las ciudades, en la forma como se construyeron las viviendas y en las actividades de la vida cotidiana que cada una de estas razas desempeñaba o podía desempeñar. La sociedad colonial, además de estar definida por características raciales, también consideraba como elementos fundamentales para la organización social la riqueza de las familias, el lugar de nacimiento y la ascendencia familiar. Eso generó una sociedad jerarquizada en donde todos sus habitantes contaban con los mismos derechos. En este sentido, entre los hombres y mujeres blancos existía una fuerte diferenciación. Los nacidos en Europa y quienes nacían en América, a estos últimos se les denominó criollos y se convertirían en un grupo social importante durante las gestas de la independencia. Los criollos, a pesar de contar con padres españoles, nunca contaron con los mismos derechos que los españoles, ya que al haber nacido en América, su nobleza no era totalmente pura. Asimismo, existían criollos pobres, quienes por su falta de recursos y educación no podían aspirar a importantes cargos públicos. Se entiende por mestizaje el cruce de razas diferentes a la mezcla de culturas o la mezcla de culturas, cuyo resultado da origen a una nueva. Uno de los elementos más importantes del periodo colonial fue el proceso de mestizaje, en el que el cruce entre las tres culturas europeos, indígenas y negros africanos dio como resultado el nacimiento de nuevos grupos sociales, nuevas castas sociales, ¿cierto? Los mestizos, los mulatos, los zambos, entre otros, nacieron como resultado de estas mezclas raciales. Este hecho, a pesar de ser controlado mediante diferentes leyes y decretos, se convirtió en uno de los elementos característicos del proceso colonial americano. Actualmente, la mayor parte de los habitantes de Colombia provienen de un origen mestizo. Los mestizos fueron los hijos del cruce entre español e indígena. El siguiente cuadro que les voy a mostrar en el PDF les va a mostrar la mezcla que se generaron en la época colonial. Las castas que se dieron en América. Entonces, la unión entre hombre y mujer, blanco y blanca, daba una casta social de criollo. El hombre blanco y mujer india daba la casta social de mestizo. El hombre mestizo y la mujer española daba la casta social de castizo. El hombre español y la mujer negra daba la casta social de mulato. El mulato y la española daba una casta social de morisco. ¿Listo, chicos? Entonces, para tener muy presente esta unión de razas y estas castas sociales que salieron de ellas. ¿Listo? La aparición de varias razas o etnias producto del mestizaje cultural generó una dinámica de discriminación y segregación, como de personas durante la colonia. Segregación, ¿qué es? Como
bajarlos del rango, ¿cierto? Como algo similar a la discriminación. Los europeos, a quienes la ley y la administración les otorgaron mayores derechos, discriminaron a las demás razas en incontables ocasiones argumentando la superioridad de raza. Y aún se ve eso, ¿cierto? Aún hay discriminación en las razas, sabiendo que son de origen de muchos años atrás, ¿cierto? Estas combinaciones de razas se dieron desde hace siglos, ¿cierto? Y aún en épocas actuales del siglo XXI se ve todavía la discriminación por raza, ¿cierto? Esto quería decir que el resto de los grupos sociales, mestizos, indígenas, negros y sus mezclas, al no tener sangre y linaje europeo, eran considerados como inferiores. Como ya les decía, ¿cierto? En la actualidad todavía se presenta este tipo de discriminación, ¿cierto? Teniendo en cuenta que somos mezclas de razas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros los colombianos somos la mezcla de indígenas españoles. ¿Por qué tendríamos que rechazar a otra persona, un indígena, ¿cierto? Si somos de la misma raza, tenemos la misma sangre, la misma etnia, ¿cierto? Entonces, no tenemos que discriminar a las personas por su raza, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos de la misma raza, la misma sangre que ellos también, ¿listo? Entonces, muy pendientes de esto, ¿listo? Un dato. Una de las estrategias realizadas por los esclavos africanos consistió en escaparse de sus amos y asentarse en las selvas donde no podían ser encontrados. A estos esclavos se les conoció como los cimarrones. Ellos también tuvieron su grupo, su etnia, ¿cierto? Los cuales posteriormente formaban los conocidos palenques. ¿Se han escuchado Palenque de San Basilio? Es un territorio donde es una comunidad negra de afros y surgieron de este suceso. En la actualidad existe el Palenque de San Basilio, como ya les decía, reconocido como el primer pueblo libre de América Latina, fundado a finales del siglo XVI y ubicado en el departamento de Bolívar. Otra de las formas en las cuales estas comunidades conseguían su independencia por medio de la compra de su libertad, particularmente en el caso de los esclavos urbanos. Ahora vamos a ver la estructura social de este tipo de etnias, de razas, ¿cierto? El encuentro de los dos mundos y la imposición europea sobre el territorio americano generó un fuerte conflicto social con las comunidades nativas. La fiebre por escalar socialmente y adquirir tierras y oro llevaron a los españoles a establecer su poderío sobre los grupos indígenas y de esclavos africanos. Sin embargo, a pesar de establecer límites muy estrictos, la unión entre los diferentes grupos sociales era inevitable. Este proceso dio origen a las castas y por ende a una sociedad estamental. En un principio se podían identificar los españoles blancos y los indígenas. Pues ya sabemos cómo, ¿cierto? Por sus características, porque de por sí los europeos españoles eran altos, tenían su piel pues más blanquita, ¿cierto? Pero los indígenas eran lo contrario, eran bajitos, eran morenos, tenían su cabellera larga, ¿cierto? Incluso no utilizaban vestimenta, sino que utilizaban cosas que le provenía la naturaleza, ¿cierto? Y así era como se diferenciaban. En un principio se podían identificar los españoles blancos y los indígenas, seguido de las comunidades negras. Con el pasar del tiempo resultaron los criollos, mestizos, mulatos, zambos, entre otros, ¿cierto? Después de la unión de todas esas razas, ¿cierto? Por lo menos los negros, los españoles eran los que dominaban, los que estaban encima de la estructura social. Dominaban las diferentes esferas políticas, económicas y sociales en las colonias. No sabían leer ni escribir y provenían de familias españoles pobres. En su mayoría, ocuparon los cargos más importantes de la administración colonial y se destacaban los comerciantes, hacendados, militares y médicos, quienes gozaban de gran reconocimiento social y poderío económico.
Por lo general, quienes pertenecían a esta clase social contraían nupcias con hombres o mujeres pertenecientes a las familias dominantes con el fin de mantener su poder y estatus social. A este grupo también pertenecen los miembros de las comunidades religiosas. Siempre se mantuvieron en el alto de la esfera, ¿cierto? Y siempre tenían lazos entre las mismas familias para no salir de su esfera económica, ¿cierto? Después de ellos seguían los criollos en esta estructura. Este grupo social jugaría un papel muy importante en la independencia de las colonias. Se denominaban criollos a los hijos de los españoles que nacían en América, ¿cierto? Estos, a pesar de su linaje europeo, no eran considerados españoles. Por lo tanto, carecían de los mismos derechos que los españoles europeos. Ahora vemos los mestizos. Hacia finales del siglo XVII, la población mestiza conformaba el grupo social más grande en la Nueva Granada. El proceso de mestizaje es el resultado de la mezcla entre españoles, indígenas y esclavos. Los mestizos no contaban con los mismos derechos de los criollos. Sus principales labores se concentraban en el servicio doméstico, la agricultura y la artesanía. Ahora, en la escala más baja estaban los indígenas y los negros esclavos. ¿Cuál era la labor de los indígenas? Este grupo se vio totalmente reducido a causa de las extensas jornadas laborales en las minas, las enfermedades que trajeron consigo los españoles y los enfrentamientos bélicos con los conquistadores. Se caracterizaron por ejercer las labores agrícolas, mineras y en la construcción de obras públicas. En cuanto a su organización política, las comunidades mantuvieron la figura de cacique, lo cual permitía un mayor control administrativo sobre ello. Los negros esclavos. La esclavitud durante el periodo colonial fue una actividad mundialmente aceptada. Debido a la reducción de la mano de obra indígena, los españoles decidieron traer al territorio esclavos africanos para desarrollar el trabajo minero. Los esclavos llegaron al puerto de Cartagena, convirtiéndola en la ciudad más importante de la costa Caribe. El viaje duraba varios meses y durante las condiciones eran inhumanas. ¿Inhumanas qué quiere decir? Que los trataban muy mal, ¿cierto? A este hecho se le conoce como la diáspora africana. La educación y la cultura en la colonia. Ya la colonia era la organización como tal del Estado, de todos los lugares, ¿cierto? La vida en la colonia no se limitaba únicamente al trabajo en el campo y las minas. La religión y la educación también cumplieron un papel fundamental en la vida de los habitantes del nuevo reino de Granada, que fue como le pusieron a Colombia cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Las órdenes religiosas se encargaron de realizar el proceso de conversión de las comunidades indígenas y negras africanas al catolicismo. O sea, como los indígenas tenían unas creencias, ¿cierto? Antes de que llegaran los españoles, como con la naturaleza, ¿cierto? Ellos le tenían una adoración a todas las cosas que los rodeaban, ¿cierto? Pero al llegar los españoles los convirtieron a la religión católica, ¿cierto? Los hicieron creyentes a esta nueva religión. Igualmente pasó con los negros africanos. Las órdenes religiosas se encargaron de realizar el proceso de conversión de las comunidades indígenas y negras africanas al catolicismo, ya que era uno de los requisitos impuestos de la corona española. Era lo que imponía y lo que decía la corona española, ¿cierto? Una vez, y eso fue a la fuerza, ¿cierto? Porque los obligaron a que creyeran en esto. Una vez establecidos en América, los religiosos también fundaron los primeros colegios y universidades, a los que únicamente tenían acceso los hombres españoles y criollos. La educación se concentraba en las enseñanzas religiosas, así como las asignaturas filosofía, teología y literatura. La teología era todo netamente al Dios, ¿cierto? Y solamente los hombres tenían derecho de estudiar. En esa época no se permitía que las mujeres tuvieran derecho a la educación, ¿cierto? Los primeros colegios fundados en Santa Fe fueron el Colegio de San Bartolomé, a cargo de la comunidad jesuita, y el Colegio Mayor del Rosario, por parte de la Orden de los Predicadores o Dominicos. Otros de los espacios que configuraban las ciudades coloniales fueron las iglesias.
los mercados, la plaza central, las galleras y las chicherías, que eran los lugares donde se concentraban a hablar y a entablar relaciones sociales, ¿cierto? Las chicherías, que eran como las cantinas, pero en esa época no había cerveza, sino que tomaban era chicha, ¿cierto? Chicha de maíz, que era la que hacían tradicionalmente los indígenas, ¿cierto? Era la bebida tradicional de los indígenas, la chicha. En esos lugares la vida pública y privada de los habitantes de la ciudad se configuraría generando relaciones comerciales, amorosas y vecinales sin importar su posición social. Allí se encontraban ricos, pobres, de toda índole, y hacían relaciones sociales, ¿cierto? Entablaban conversaciones, salían relaciones amorosas, afectivas, de amistad. Entonces, en estos lugares se encontraban para esto, ¿listo? Las ciudades coloniales cumplían con una característica en común. Partían del modelo de cuadrícula que se basaba en las calles rectas y manzanas cuadradas. Todavía se ve eso, ¿cierto? Con una plaza en su centro, una iglesia y los principales edificios de gobierno a su alrededor. Todavía vemos eso, ¿cierto? Cuando salimos al centro vemos la catedral, la iglesia en el centro de nuestra ciudad, y vemos alrededor los bancos, ¿cierto? Que son algo, y la gobernación, la alcaldía, ¿cierto? Son lugares, desde la colonia se establecían estos lugares en los centros de las ciudades. Las personas con mayor poder tenían sus viviendas lo más cercano a la plaza, y los barrios pobres, principalmente indígenas, se alejaban del centro. En el caso de Santa Fe, actualmente Bogotá, el sistema de trabajo denominado mita urbana permitió el desarrollo urbano de la misma, mediante la mano de obra indígena encargada de construir calles, conventos, iglesias y viviendas privadas. Bueno, chicos, este fue el tema del día de hoy, un poco extenso, pero muy interesante, porque así vamos conociendo la historia de nuestro territorio, ¿cierto? Nuestra historia, porque vamos sabiendo cómo nos fuimos formando nosotros como seres, ¿cierto? Y recuerden que debemos ser tolerantes frente a toda clase, tipo de raza, ¿cierto? Debemos aceptarnos como somos y aceptar a los demás como son, ¿cierto? Porque todos somos una unión de razas, todos somos de diferentes colores, ¿cierto? Entonces tenemos que aceptarnos todos diferentes, ¿cierto? Bueno, chicos, chao.